Tiene el uso de la tribuna el senador Javier Corral. En esta intervención me voy a referir a los artículos 217, al 232, al 233, al 234, al 235, al 236, al 237, al 240, al 246, 247 y 248. El 217 se refiere a las facultades de la Secretaría de Gobernación. Una de las cuestiones que yo no me he explicado en todas las mesas de negociación que se abrieron, en los distintos flancos de negociación que el gobierno abrió, tanto en el Senado como cuando quisieron reinstalar la mesa central del Pacto por México, ya muerto, pero con una mesa central informal. Algo de lo que yo no termino por comprender es cómo fue que ningún esfuerzo negociador haya podido eliminar esta doble ventanilla que en materia de vigilancia de la transmisión de contenidos se da en este dictamen. Porque es clarísima la Constitución en el artículo 28. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones lo hizo encargado de la regulación, de la administración, de la supervisión de los servicios, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión. Y una primera pregunta que habría que hacernos es ¿cuáles son los servicios de radiodifusión? ¿Cuáles son los servicios que presta la radiodifusión? Pues no presta telefonía. La radiodifusión, como servicio unidireccional, las telecomunicaciones tienen la característica bidireccional, es transmisión de contenidos. Cuando la Constitución le otorga al IFETEL la facultad de supervisar los servicios de radiodifusión, se está refiriendo a contenidos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que a lo largo de esas mesas, me fueron contando unos y otros, el gobierno colocó una interpretación estrambótica como la que ha colocado con el sector, de la preponderancia por sectores, que la Constitución solo le había dado al IFETEL dos facultades en materia de vigilancia de contenidos: la publicidad, vigilar la publicidad y la publicidad pautada dentro de la programación infantil. Esa interpretación nos dice que al IFETEL se le dio la facultad de vigilar contenidos dentro de cada hora entre programas, y dicen que solo la publicidad dentro de la programación infantil, y que todo lo demás, pues como no lo dijo, pues decidieron devolvérselo a la Secretaría de Gobernación. Esto es falso. Tan falso que el propio artículo 6º de la Constitución crea un órgano consultivo
del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la salvaguarda de los principios establecidos en el sexto y en el séptimo constitucional. ¿Y cuáles son esos contenidos? Pues los contenidos de libertad de expresión y de derecho a la información. Hubo una serie de ajustes, fue el proyecto evolucionando, le quitaban una facultad, le ponían otra, y luego empezaron a reformular. Ya no es vigilancia, ahora es verificación. Bueno, ahora es verificación con clasificación, y terminó, como terminaron los medios de uso social comunitarios indígenas, en una evolución hacia lo peor. Porque le dejan en 6 facultades a la Secretaría de Gobernación: monitoreo, vigilancia, pero en todos los contenidos, sanción. Y este es el gran retroceso de la parte relativa al derecho a la información y al ejercicio de las libertades de expresión y de información. Es el gran retroceso de esta parte del dictamen, porque ahora se le devolvió, el Ejecutivo está recuperando por la vía de la ley una facultad que la Constitución le dio al IFETEL. Siempre la Secretaría de Gobernación había tenido la facultad de vigilar contenidos. Y una de las grandes discusiones en la reforma constitucional fue esa: apartar de un ámbito eminentemente político del gobierno la vigilancia de los medios electrónicos de comunicación. ¿Por qué? Porque siempre el gobierno ha jugado, no solamente jugaba con la asignación de concesiones, sino con la vigilancia y sanción en materia de transmisión de contenidos con los concesionarios. Y siempre se colocó la tesis de la zanahoria y el garrote. Te portas bien, te doy más concesiones. Ah, te portas mal, te la puedo revocar por la vía de la Secretaría de Gobernación. Te portas mal, te la quito o te sanciono. Y siempre en la relación medios-poder, sacrificando la legislación. Y dijimos, basta de que esta importantísima y delicadísima función la tenga el aparato político del gobierno. Bueno, si esa facultad había dejado de ser verdad, mucho más ahora que este Congreso reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para hacerle a Gobernación la supersecretaría. Ahora la Secretaría de Gobernación tiene, por atribución de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la coordinación de la política de seguridad pública. Es la Secretaría que comanda a la Policía Federal, que encabeza el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo no conozco un caso en el mundo en donde a la policía se le haya dado la facultad de vigilar contenidos en radio y televisión. Es delicadísimo. Y luego le dan facultades hasta para determinar, en términos de los medios públicos, qué canales multiprogramados. La administración de los tiempos de Estado se le dejan a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué no tuvieron en serio una muestra del manejo faccioso que hace el secretario de Gobernación con los tiempos de Estado, cuando le pidieron los spots explicativos de la reforma petrolera, la respuesta que dieron, y dejarle a Gobernación la gestión de los medios de los tiempos de Estado? Esta es una de las regresiones que yo identifico en el proyecto y que obviamente pues la traigo aquí con un propósito pues informativo, ¿verdad? Ahora sí que informativo, para el diario de los debates. Querido diario de los debates, le han regresado a la Secretaría de Gobernación las facultades de vigilancia de contenidos.
querido diario de los debates, le están abriendo además al presidente de la República. Este es un doble empoderamiento, No solamente estamos hablando del monopolio mediático, del monopolio de la televisión. Aquí hay un doble eje. Aquí se está empoderando al monopolio mediático y al presidente de la República, porque le abren, en otro artículo, tiempos adicionales al Ejecutivo de los tiempos de Estado, dice, y otros espacios de que disponga el Ejecutivo Federal señalado en esta ley. Y he englobado los temas de publicidad porque ahí es donde está también otro de los grandes atentados al derecho de las audiencias. Contrario a la reforma constitucional que estableció la obligación de equilibrar la publicidad en el conjunto de la programación, se le dan una serie de regalos a la radiodifusión comercial insospechados. A las radios comunitarias indígenas les van a dar el 1% del presupuesto destinado a gastos de comunicación social. Vaya logro, hacerlos depender de las autoridades locales. Por cierto, no se los dan a los de uso social. Solo dice comunitarias e indígenas. Mientras que le cierran el paso a las fuentes de financiamiento que tienen derecho legítimamente a esos medios, como los medios de uso social, a la radiodifusión comercial a manos llenas. ¿Saben por qué? Porque a través de varios artículos van a poder comercializar la pantalla a niveles de descaro. Hay un artículo que dice que si transmiten por lo menos el 20% de programación nacional, les dan un 2%. Y luego un párrafo enseguida que dice, y este incentivo se incrementará conforme se incremente la producción nacional. Automáticamente le están dando a las dos principales televisoras del país 10% más de comercialización de la pantalla. Tienen el límite de 18%. Pero las dos producen contenidos nacionales. Canal 13, todo es producción nacional. Y Televisa en el 2 es producción nacional. Ahí va un 10% automático. Y luego dicen, y si ustedes contratan 20% de producción independiente, les damos otro 5%. Eso no dijo la Constitución. La Constitución no dijo que había que darles otro estímulo mercantil al duopolio de la televisión para promover la producción nacional independiente. Dijo garantizar mecanismos efectivos para promover la producción nacional independiente. Y ahí va otro 5%. Y luego además les permiten comercializar dentro de la pantalla en la programación continua. Y hay un artículo del dictamen del que varios se enorgullecen tanto, que excluye de contabilizar en los límites de la publicidad a los programas de venta de productos y servicios, lo que eufemísticamente llaman infomerciales, que no es más que un ambulantaje electrónico que empieza de las 12 de la noche a las 6 de la mañana y en donde venden todo tipo de productos, a una hora para adelgazar y a la otra para engordar, para recuperar peso y para bajar de peso, para recuperar pelo y cómo cortárselo. Es un escándalo en despoblado, es un atentado a las audiencias. El dictamen del que muchos se enorgullecen. Esto es lo que votaron los senadores de la República. Regresarle a la Policía Federal encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, además secretario de Gobernación, porque él ha preferido ser primero coordinador de las fuerzas de seguridad que secretario de Gobernación.
A esa inversión de funciones y dupla de funciones le entregaron la vigilancia de contenidos, la administración de los tiempos de Estado, la publicidad en demasía. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, a través del CITATIR, sacó una campaña para tratar de intimidar. Y yo les dije, ni se intimidan, hombre, ya están arreglados muchos de ellos. Van a cerrarle el paso a la comercialización. 50,000 familias pueden perder su estabilidad económica si le abren la posibilidad a las pobres radiodifusoras indígenas, comunitarias y sociales del país. 50,000 familias, porque es una competencia desleal. Competencia desleal. La verdadera competencia desleal es el tonel sin fondo de recursos públicos que financian a los medios comerciales. Que digan si están dispuestos a renunciar al presupuesto público los medios comerciales para vivir solo de la publicidad comercial de productos y servicios privados. Esa es la verdadera competencia desleal. Los 4,600 millones de pesos que el gobierno federal gasta en medios electrónicos de comunicación y los otros 14,000 millones de pesos que municipios y estados del país le entregan a muchas estaciones radiodifusoras comerciales para financiar la mayor parte de su operación. ¿Cómo expolian al Estado, a los municipios, a los gobiernos de los estados? Los que se quejan de una competencia desleal porque le iban a dar la posibilidad de comercializar a no más de 100 o 120 estaciones de radio de nuestro país. Estas son de las cosas que uno no se explica de los representantes populares. Hay muchos temas discutibles, como aquí se ha dicho, pero estos temas, por lo menos, nos despiertan la pregunta: ¿a quién representan los representantes populares? Ni siquiera el partido en el gobierno, los intereses del Estado. Porque a los medios públicos, ninguna posibilidad de nada. Es más, hasta un transitorio en el dictamen para que a las universidades públicas que tengan medios de radiodifusión no se les vaya a incrementar el presupuesto, no se les vayan a dar recursos adicionales. No vaya a ser que interpreten que la nueva reforma constitucional y legal les da oportunidades de crecimiento tecnológico. No. Deben estar marginadas, deben estar absolutamente excluidas. No tienen derecho a competir. Esa es la tesis de todos estos artículos. México, desde siempre, escogió el modelo comercial de la televisión. El gran error del Estado mexicano fue haberle apostado a la televisión comercial, expandiéndose esta conforme el presidente de la República en turno lo iba necesitando. Así creció Telesistema Mexicano. Conforme el presidente de la República iba necesitando ir a algunos estados o tener vinculación con unos estados, se le iban dando repetidoras al modelo comercial. ¿Saben cuál es la desproporción o la proporción del modelo comercial de la televisión y la radio con relación a los medios públicos y sociales? 80-20. Este gobierno y este Estado no cree en los medios públicos. Por eso quiere controlar a los medios privados. Por eso lucharon y resistieron contra el absurdo de devolverle a Gobernación la vigilancia. Es control político lo que quieren. Qué pena que se haya terminado fortaleciendo esa idea de control político sobre los medios. Eso es entendible en el PRI. Esa es su cultura, intrínsecamente autoritaria.
pero de la oposición es una pena. Muchas gracias.